amados hermanos, en esta noche no hay más. Dios le bendiga a cada uno de ustedes. Vamos a orar y de esta manera vamos dando inicio a este tiempo. Vamos meditando nuevamente unos minutos en la palabra del Señor. Dios bueno, maravilloso Padre, gracias te damos en esta hora por toda tu bondad, Señor. Gracias porque has sido bueno, que has sido más que abundante, Señor, y que honramos. Padre, te bendecimos en esta hora y te agradecemos, Señor, este tiempo que tú nos regalas, esta oportunidad que tú nos das, la libertad que nos permites aún todavía, Señor, para seguir predicando tu palabra. Gracias, Señor, por la salud, por la vida, por las fuerzas, por la provisión, por todo lo que tú das, Señor, a cada hogar y cada vida. Gracias. Señor, en esta hora que vamos a continuar estudiando tu palabra, te pedimos, Dios, que nos bendigas, nos edifiques. Bendice cada hermano, cada hermana, cada amigo, cada familia que se conecte en esta hora. Bendícele, Señor, y aún a los que vean diferido después, Señor, esta enseñanza, que puedan ser edificados, Señor, a través de tu palabra. Señor, gracias. Te pedimos que tu Espíritu nos dé sabiduría, nos dé conocimiento, nos dé revelación en tu palabra y que podamos entender y comprender, Señor, en esta hora el tema que estamos desarrollando. Señor, muchas gracias por este tiempo. Bendícenos de una manera especial. A ti la gloria y la honra por siempre, Dios. Amén y amén. Amados hermanos, bendiciones una vez más a cada uno de ustedes, los amigos. Compartan allí el link de la enseñanza en esta hora, mis amados hermanos, para que puedan participar de este tiempo de enseñanza. Amén. Hoy martes vamos a continuar con el tema que dejamos propuesto el día viernes. Viernes comenzamos con un tema que sé que es de gran importancia para nuestras vidas. A veces no interesa cuántos años llevemos en el Evangelio, pero a veces hay cosas que tenemos que estarlas refrescando y estarlas revisando en la palabra porque, bueno, se nos olvidan, o a veces fuimos mal instruidos, o hemos aprendido de alguna otra manera. Y qué bueno cuando tratamos de ajustarnos lo más posible a la palabra de Dios, que nuestra fe y nuestra creencia, en nuestra doctrina esté fundamentada en la palabra de Dios. Así que esto es importante, por eso es bueno estar revisando temas, estar estudiando lo que dice la Escritura y de esta manera poder crecer y poder ser edificados. Bien, vamos a continuar con el tema que dejamos propuesto la semana precisamente anterior, y este tema tiene que ver con la sangre de Cristo. Ya estos días vimos la primera parte, la sangre de Cristo, primera parte. De hecho, estas enseñanzas también, ya mañana esta enseñanza, esta segunda parte, está también en nuestro canal de YouTube, en CBI, Centro Bíblico y Evangelístico Internacional, por YouTube. Allí tenemos las predicaciones, los devocionales, las enseñanzas, todo lo que estamos haciendo, pues lo publicamos por Facebook. Pero luego se edita y se sube al canal de YouTube, entonces usted allí va encontrando, al otro día va encontrando el tema anterior, y así está toda la galería de videos, de estudios que tenemos realizados. Por ejemplo, todo el estudio que hicimos sobre los tiempos del fin, todo ese tema extenso y vasto, ya todo está en el canal de YouTube, está enumerado 1, 2, 3, 4, entonces usted allí va a encontrar por estudios, va a encontrar todos los videos que ya hemos venido realizando. Así que si le queda tiempo, de pronto se ha perdido algún episodio, bueno, usted puede entrar a nuestro canal de YouTube y allí va a encontrar las enseñanzas y puede pues ponerse a hacer la tarea de estudiarlas, puede pausar el video, revisar en la Biblia, bueno, ahí puede hacer su estudio también a través de estos videos que están quedando allí en el canal de YouTube. Bien, amados hermanos, entonces entremos al tema que nos compete hoy. Estamos estudiando acerca de la sangre de Cristo. Ese es el tema que estamos estudiando, que estamos revisando, y comenzamos en Hebreos capítulo 12, verso 24, donde habla de Jesús, el mediador del nuevo pacto, y la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Ese fue el tema que utilizamos como base, ¿verdad? Como texto áureo para nuestra enseñanza. Bien, hemos estado hablando entonces, colocamos un incógnito desde un principio y fue mitos y verdades sobre la sangre de Cristo. Mitos y verdades sobre la sangre de Cristo. Y le coloqué este nombre o esta propuesta, esta preposición, precisamente porque tenemos que mirar que en tocante a la sangre de Cristo hay mitos
y hay realidades. Y estamos hablando de la gente en particular que también en muchas ocasiones nombran la sangre de Cristo, pero sobre todo me enfoco en la iglesia cristiana. Es interesante que incluso dentro de la iglesia cristiana también tengamos mitos, ¿cierto? Y verdades, o sea, realidades, fábulas y realidades, mitos y verdades sobre la sangre de Cristo. Entonces, vamos a ir dilucidando un poquito este tema. Entonces, mitos y verdades, a través de este estudio, mirando la escritura, pues vamos a ver que sí y que no, porque esa es la idea, que podamos ver a través de la escritura que sí y que no. Muy bien, la promesa de la sangre de Cristo, aquí voy a hacer un repaso, pero esto ya lo vimos en la primera parte. La promesa de la sangre de Cristo, ¿por qué era necesario? Bueno, por el pecado de Adán y Eva, esto trajo como consecuencia que debería hacerse redención con sangre, ¿cierto? Está la promesa del Redentor, Génesis 3.15. El primer derramamiento de sangre en Génesis 3.21 tiene que ver con matar los animales, los corderos que mató Dios para poder hacer con sus pieles las túnicas, y les enseñó que sin derramamiento de sangre no se hace remisión de pecados. Los sacrificios levíticos, allí también se enseñó en el Levítico, se enseñó todo lo que tiene que ver con aquí está el sacrificio sobre el altar, ¿verdad? Por el pecado, por expiación. De hecho, en Levítico se le dijo que Dios les dejaba la sangre para expiación, por eso no la podían comer. Y eso es interesante porque Dios les da esta norma antes de que venga la ley del Sinaí, o sea que esto tiene que ver con toda la humanidad, está antes de la ley, y tiene que ver con respetar la sangre, ¿verdad? Dice, porque la del animal está en la sangre, y entonces la sangre os la he dado para expiación, por eso se debe respetar solamente para la expiación, así había bien. Los sacrificios levíticos, en Éxodo vimos, en Éxodo capítulo 12, la sangre del cordero pintada sobre la casa. Esto tuvo su momento, su cumplimiento y su contexto. Hablaba de la protección de la sangre, cuando vea que murió por el primogénito, en esa casa no entraré hiriendo, decía Dios. No entraré matando primogénitos porque ya un cordero murió en su lugar. Ese es el significado. La Pascua significa pasar por encima, pasar por alto. Ese fue el significado. Donde había sangre pasaba por alto el juicio que Dios venía trayendo, la muerte de los primogénitos. Eso fue en ese momento, en ese lugar, en ese contexto, ¿no? Lo explico porque hay gente que incluso hoy en día todavía ora, Señor, yo cubro mi casa, pinto mi casa con la sangre de Cristo. No, eso ya pasó, eso ya tuvo un contexto y no es para este tiempo, eso tiene nada que ver con nosotros ahora. El Cordero Perfecto tendría que venir. Juan capítulo 1 habla del Cordero Perfecto, y el Cordero Perfecto es Cristo. La necesidad de la sangre de Cristo, eso lo vimos ya también. Dijimos que la muerte o la sangre del animal sustituía la sangre o la muerte del pecador, ¿verdad? El pecado demanda muerte o sangre. El pecado demanda la muerte o la sangre del pecador. La muerte, la sangre del animal solo cubría el pecado, lo cubría, pero no lo quitaba. Seguía estando en la conciencia el pecado, seguía estando la falta presente, solo que ese animal moría en mi lugar para que yo pudiera vivir un día más, porque el Señor que tenía que morir era yo. La muerte o la sangre del animal solo cubría el pecado y la necesidad de sacrificios incansables. Entonces en el Antiguo Testamento cada vez que alguien pecaba, cordero. Pequé, cordero, pequé, cordero. Por eso eran sacrificios incansables, porque tocaba estar sacrificando y sacrificando y sacrificando y sacrificando todos los días. Y una vez al año un cordero por todo el pueblo. Bien. Características de la sangre de Cristo, esto también ya lo vimos en el estudio anterior, que ya está en YouTube. No está contaminada por el pecado. Vimos en Lucas capítulo 1 la anunciación, el nacimiento de Cristo. Esto quiere decir que la sangre de Cristo no está contaminada por el pecado porque no proviene del hombre. Es decir, la sangre de Cristo no proviene de un padre terrenal, de aquel que colocó el gen, o que engendró. Si hubiese venido de José o de algún otro, esa sangre no servía para remisión de pecados porque venía contaminada con el pecado desde Adán. Ya toda la gente, toda la humanidad está contaminada por el pecado desde Adán. ¿Cuál es el pecado? Primero que todo, no creerle a Dios. Como resultado viene la desobediencia y toda cantidad de pecados más. Entonces, el no creerle a Dios nos separó de Dios y todos los que nacemos separados de Dios y apenas tenemos algún uso de razón comenzamos a pecar. Entonces esa sangre está contaminada. Por eso no servía la sangre de ningún ser humano.
Es por eso que la sangre de Cristo sí servía, porque quien engendra en María, quien coloca el gen en María, es Dios. Dios es el Padre. Por esa razón la sangre proviene del cielo y no proviene de la genealogía humana. Esto es el resultado de que la sangre no esté contaminada, ¿ya? Otra cosa importante que vemos allí, que la sangre era apta para alcanzar la eterna redención, necesaria para legalizar el nuevo pacto. Esto es importante, el nuevo pacto o nuevo testamento. Esto ya lo explicamos, por haciendo un resumen. El Nuevo Testamento es el nuevo pacto, Nuevo Testamento, nuevo pacto. El antiguo fue el de la ley. Y recuerde que Moisés mató animales y cogió la sangre y con la sangre roció al pueblo, le rociaba al pueblo, como simbolizando que ese pacto o esa ley estaba cubierto por la sangre de los sacrificios. Bien, el Nuevo Testamento ya no es rociado como Moisés roció, sino que ahora es rociado directamente del cielo, rociado con la sangre de Cristo. Estudiamos y vimos que para que el nuevo pacto del Nuevo Testamento, esto es el tiempo de la gracia, el Nuevo Testamento, la gracia, ya no la ley sino la gracia, entonces vimos que para que fuese cumplido o se pudiera validar el nuevo pacto, el Nuevo Testamento, tenía que morir el testador. Y en este caso Jesús era el testador de un nuevo pacto, así que él tenía que morirse para que entonces el Nuevo Testamento valiera, ¿cierto? Fuera útil, ok. Vertida totalmente en la cruz, totalmente. Se dice que el cuerpo humano tiene aproximadamente 5 litros de sangre. Jesús la vertió toda cuando le traspasaron su corazón. Lo único que salió, ya lo último que salió fue agua sangre, o sea, ya no había más sangre. El plasma ya salió absolutamente todo. Alcanza para redimir y justificar a toda la humanidad. Esto lo explicábamos, que hay gente que la sangre de Cristo solamente fue derramada para la iglesia. Entonces que para nadie más alcanza. Es falso, ya lo estudiamos, falso de toda falsedad. La sangre de Cristo fue derramada y alcanza para limpiar los pecados de absolutamente toda la humanidad. El problema es que toda la humanidad no quiere ser limpio. ¿Ya? Eso es como cuando usted encuentra personas que viven en la calle, están todas mugrosas, usted le dice, a ver, ¿quiénes se quieren bañar? Yo les regalo el champú, les regalo todo y venga, bañense, les doy hasta ropa. Y de los 10 que hay, solo 12 quieren bañar, pues esos 12 bañan, se ponen bonitos y los demás siguen puercos, aunque había para ellos también jabón y agua y todo, y ropa. Pues no quieren, es lo mismo. La sangre de Cristo alcanza para limpiar a toda la humanidad, pero no todos quieren ser limpios. Por eso hay muchos que están sucios y hay otros que están limpios. Bien, estoy haciendo un resumen. Ahora sí entremos al tema de hoy. El poder de la sangre de Cristo. Ese es el tema que vamos a empezar a desarrollar hoy. Vamos a ver si alcanzamos a desarrollarlo todo. Pero no tengo afán, estamos en cuarentena, estamos encerrados, no tenemos afán, podemos estudiar con calma, ¿verdad? Lo importante es aprender. Entonces, el poder de la sangre de Cristo. Esto es importante porque usted esa frase la escucha, y la escucha muy frecuentemente. El poder de la sangre de Cristo, el poder en la sangre de Cristo, poder en la sangre. Bueno, vamos a mirar cuál es el poder que hay en la sangre de Cristo, porque a veces nosotros, digámoslo así, que mitológicamente utilizamos la sangre de Cristo para lo que se nos venga en la cabeza. Vamos a mirar por la escritura cuál es el poder de la sangre de Cristo. Entonces, vamos a comenzar por ahí. Primero que todo, el poder de la sangre de Cristo tiene poder para purificar. Tiene poder para purificar. El término purificar viene del griego katarizo, que significa limpiar de toda mezcla, o sea, dejar algo puro, dejar algo totalmente limpio. Vamos a mirar los textos bíblicos porque para eso los tenemos acá y como les digo, no tenemos afán, no tenemos por qué acabar hoy tampoco. Tito, vamos a Tito, si tiene su Biblia allí, búsquela. Tito, Tito 2, 13 y 14. Dice, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí a un pueblo propio celoso de buenas obras. Este derramamiento de sangre hizo algo, y fue que nos purificó, nos limpió. En otras palabras, nuestro pecado estaba contaminando nuestra vida, pero fuimos limpios. Y usted y yo no fuimos limpios
por absolutamente nada diferente a la sangre de Cristo. Dice que aquí que fue Cristo nuestro Salvador, ¿verdad? Quien se dio a sí mismo, murió en la cruz, virtió su sangre para redimirlo de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio celoso de buenas obras. Entonces, aquí nos está diciendo que el sacrificio de Cristo, que la sangre que se vertió, tiene poder para purificar, para limpiarnos. Estábamos muertos en delitos y pecados, estábamos sucios y quedamos limpios cuando venimos a Él y recibimos, le recibimos nuestro corazón y recibimos el sacrificio, entendemos el sacrificio que hizo en la cruz por nosotros. Segunda a los Corintios 5:17. Segunda a los Corintios 5:17. Dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Este pasaje se cumple, esta condición se cumple en aquellos que han sido purificados por la sangre de Cristo. Ahora, esto es interesante porque cuando usted se convirtió a Cristo, en ese momento que usted sinceramente se entregó a Cristo y abrió su corazón y se hizo hijo de Dios, en ese momento la sangre de Cristo vino sobre usted, fue derramada sobre usted. ¿Para qué motivo? Para primero limpiar de nuestro pecado, como lo dice aquí, pero para hacernos herederos de vida eterna, ciudadanos del cielo, ¿cierto? Es interesante que en ese momento no intervino nadie, nadie pudo decir, bueno, ahora que ya recibió a Cristo, párese aquí, yo lo chorreo con sangre para que quede con la sangre. No, nada de eso, nadie intervino, humanamente nadie interviene, es una situación espiritual. Así que en el momento en que la persona realmente se arrepiente y se acerca al Señor, es lavado, rociado con la sangre que Cristo vertió para ser purificado, para poder tener acceso a Dios, ser purificado. Muy bien. Segundo, poder para redimir. Vamos a mirar que básicamente todo eso que voy a hablar aquí, básicamente es lo mismo. ¿Ya? Básicamente es lo mismo. ¿Por qué? Porque en el Antiguo Testamento Dios dijo que daba la sangre del animal para expiación, ¿cierto? Y aquí en el Nuevo Testamento la sangre de Cristo es la sangre de la expiación, así que hace la misma función, solo que la de los animales era solamente por un pecado y no lo quitaba, solo lo cubría. En el caso de la sangre de Cristo es para todos los pecados y los borra, ya no se debe nada, ¿ok? Entonces es mucho más poderoso, ¿verdad? Ese sacrificio. Pero vamos a mirar que prácticamente todo esto que vamos a detallar, en resumen, viene siendo lo mismo. Poder para expiar, poder para redimir, poder para limpiar. Pero vamos a desglosarlo para entenderlo mejor. Entonces, poder para redimir, del griego lutro, que significa liberar o rescatar. El término redimir es rescatar a alguien. A ver, en el Antiguo Testamento se utilizaba cuando alguien, por ejemplo, estaba endeudado, tan endeudado que no podía pagar, y entonces le decía al acreedor, bueno, como usted no puede pagar, entonces me llevo sus hijos como pago, y con eso quedamos saldados. Entonces yo decía, pero yo no puedo pagarle, ¿cómo se van a llevar mis hijos? Entonces yo podía acercarme a un familiar cercano, iba a él, y le contaba, le decía, mano, imagínense, se van a llevar mis hijos por una deuda que tengo y no la puedo pagar. Entonces, si ese familiar quería, venía y hablaba con el acreedor y le decía, ¿cuánto le debe? No, que él me debe tanto. Listo, vamos a una cosa, yo lo voy a redimir, yo soy su redentor. El término que se utilizaba allí era el goel. Goel, esa práctica era el goelato. Significa que el goel es esa persona que venía y redimía. Entonces decía, bueno, ¿cuánto es la deuda de él para que no se lleve los hijos? La deuda es, un ejemplo, 100 millones de pesos. Listo, hagamos una cosa, yo voy a redimirlo, yo soy su goel, yo voy a pagar. Y él pagaba y entonces le decía, listo, le dejo sus hijos, le redimo sus hijos, ya no se los van a llevar porque yo pagué. Ese es el término redimir. Dice acá que tiene que ver con liberar o rescatar. Esos muchachos, ese hijo fue rescatado porque se lo iban a llevar como esclavo, pero yo pagué. Eso significa redimir. Entonces, la sangre de Cristo poder redimirnos. Nada más nos puede redimir, solamente la sangre de Cristo, porque yo estaba endeudado y Él pagó.
porque yo merecía la muerte, yo era reo de muerte, pero Él murió por mí, yo ya soy libre de muerte, entonces me redimió, me dejó libre. Ok, ese es el término. Miremos textos. Efesios capítulo 1, verso 7. Efesios capítulo 1, versículo 7. Quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Entonces en Él, en su sangre, redención, remisión de pecados. Colosenses 1, 14. Colosenses 1, 14. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Otra vez nos está diciendo que por su sangre tenemos redención de pecados, somos redimidos. Apocalipsis 5:9. Apocalipsis 5:9. Dice, y cantaban un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado, o sea, muerto, sacrificado, y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje, lengua, pueblo y nación. Aquí se está cantando en el Apocalipsis, allá en el cielo, se está cantando, se está adorando al Cordero, y se le está diciendo, tú nos has redimido de todo pueblo, de todo linaje, pueblo, tribu, lengua y nación. Entonces acá nos está hablando de haber sido redimido. Y primera de Pedro 1:18. Primera de Pedro 1, versículo 18. Sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado de antes de la fundación del mundo. Entonces aquí nos está diciendo que la sangre del cordero, la sangre de Cristo, tiene poder para redimir, liberar o rescatar. Muy bien. Poder para quitar el pecado del hombre. Le estoy diciendo que es casi lo mismo. O sea, esto es prácticamente es el mismo resumen, pero lo estoy especificando. Poder para quitar el pecado del hombre. ¿Cuál era el problema del hombre? ¿Cuál era la enfermedad más grande que el hombre tenía? El pecado. Esa es la peor plaga, la peor peste, la peor enfermedad. El pecado. Lo que se conoce en teología como amartía, que significa pecado o errar al blanco. Eso es pecar, errar al blanco es equivocarse. Amartía se llama eso. Entonces, habla acerca del pecado, era la enfermedad que el hombre tenía. ¿Con qué se la quitaba? Con nada. Dios le da la oportunidad de que sacrifiquen corderos, pero solo para que cubran la enfermedad, era como el cuidado paliativo, que cubran la enfermedad, pero no la quitan, seguía ahí. ¿Qué es lo que viene a hacer Cristo con su sangre? Viene a quitar, a curarnos de esa enfermedad llamada pecado. Entonces viene a curarla, a quitar el pecado, no a cubrirlo, a quitarlo. Tiene poder, la sangre de Cristo tiene poder para quitar el pecado del hombre. Pudiera colocar un ejemplo como para ser más explícito, como cuando de pronto la ama de casa va a lavar algo, una prenda, y dice, esta prenda se me manchó con esto, pero ya le eché esto, le eché esto, y no, es que nada me lo quito. Y de pronto alguien le dice, ¿usted ya probó tal producto? No, yo no lo. Vea, ese sí se lo quita. Y coge ese producto y lo aplica, ¡prum! Ese sí le quita. Uy, esto es buenísimo, esto sí quita la mancha de una. Ok. Había probado otras cosas, pero aunque trataban de borrar, pero la mancha seguía. Pero hubo algo que sí fue específico y lo quitó. Es lo mismo. El sacrificio de Cristo, la sangre derramada, fue lo único que contrarrestó, limpió y borró la mancha de pecado, la quitó. Es lo único, nada más sirve, no sirve nada más para el pecado. Entonces, bueno, y esto es interesante y quiero hacer un paréntesis ahí. Porque hace poco, hace creo que un mes, tal vez 2, en estos días, a causa precisamente de la pandemia del COVID, apareció el Papa Francisco haciendo una propuesta que él daba absolución de pecados a todos los que estaban enfermos de COVID, entonces que no se preocuparan, que él ya se encargó de decir y quitarles el pecado a todos. Falso de toda falsedad. Porque nadie le puede quitar los pecados a nadie. La única manera de que un ser humano no tenga pecado, no tenga deuda, es que se arrepienta de su maldad, reciba el sacrificio de Cristo y la sangre de Cristo venga sobre él,
O sea, es una situación entre Dios y Él. Nadie más. Así de que eso de que venga yo oro por ustedes y les perdono los pecados, es falso de toda falsedad. Es mentira, es un engaño. Lo único que quita el pecado es la sangre de Cristo. Y no porque usted diga sangre de Cristo quítame el pecado. No, se necesita arrepentimiento, se necesita conversión, se necesita tener una experiencia real con Dios, arrepentirse, apartarse del pecado y no volverlo a hacer, recibir el sacrificio de Cristo y entonces ahí sí la sangre viene y me limpia. Nadie tiene que ordenarla ni mandarla, solita viene. El mismo Señor se encarga de rociarnos con esa sangre y purificarnos, quitarnos el pecado. Cierro paréntesis, esto es para que le quede claro, de pronto a alguien que no entiende, no sabe de qué estamos hablando acá, pues le quede más claro. Nada sirve para quitar la sangre, el pecado del hombre, sino la sangre de Cristo, nada más. No existe, no, que es que yo pago una misa, que es que yo hago penitencias, que es que yo rezo 5 rosarios, falso de toda falsedad. Lo único que quita el pecado del hombre es la sangre de Cristo, y no porque usted la invoque ni la grite, no, porque usted se arrepiente y se convierte a Cristo, solamente por eso, no existe otra manera. Bien, dice quitar del griego airos, que significa levantar, tomar o llevar fuera, o sea, quitar es levantar, tomar o llevar fuera. Primera de Juan 3:5. Primera de Juan 3:5. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. ¿Para qué apareció? Dice, para quitar nuestros pecados. Entonces Cristo aparece, derrama su sangre para quitar nuestros pecados, o sea, llevar afuera, quitarlos, borrarlos, quitarlos de nosotros. Muy bien. La sangre de Cristo tiene poder para limpiar la conciencia. Hebreos capítulo 9, verso 14. Hebreos capítulo 9, versículo 14. Dice, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. ¿Ya? Está hablando de Cristo como mediador de un mejor pacto que el de la ley, el pacto de la gracia, y habla de su sacrificio y de la sangre que Él derramó, y dice que esa sangre puede limpiarnos nuestras conciencias de obras muertas para que sirvamos al Dios vivo, ¿cierto? Poder para limpiar nuestra conciencia. ¿Cuál es el problema antes del sacrificio de Cristo? Que la gente cubría sus pecados con la sangre de los corderos que sacrificaban, pero seguían con la conciencia, del pecado. Seguían con la conciencia de que, bueno, el pecado está ahí, lo cubrí, pude vivir. O sea, este cordero muere y yo puedo vivir un día más. Mañana si vuelvo a pecar, otro cordero para que yo pueda vivir otro día más. Pero no me quita el pecado, no me quita la conciencia del pecado. El pecado sigue presente, ahí está, yo sé que existe. Segundo, la actitud de que si yo hago cosas buenas, tal vez eso me sirva para quitar el pecado. Entonces, obras muertas tienen que ver, con que nuestra conciencia, nuestra mente está corrompida y entonces volvemos a pecar y tenemos conciencia del pecado, pero volvemos a pecar. Y dos, creyendo que haciendo buenos gestos o buenas obras o buenos sacrificios, yo con eso voy a eliminar el problema del pecado. Entonces dice que la sangre de Cristo tiene poder para limpiar la conciencia. Dice aquí, cuanto más la sangre de Cristo que se entregó limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Eso es interesante. ¿Qué hace la sangre de Cristo? Limpia nuestras conciencias. Primero, ya nos hace entender que el pecado, el problema que teníamos con el pecado ha sido quitado porque la sangre de Cristo lo lavó y lo quitó. Ya no tenemos esa mea culpa porque ya fue quitado. Segundo, nuestra mente ahora nos lleva a servir al Dios vivo. Ahora tenemos conciencia de servir a Dios, de agradar a Dios, de hacer cosas para Él, pero ya no tenemos la conciencia de hacerlo mal. Y además nos evita hacer sacrificios muertos o vanos, o sea que no tienen ningún valor, porque el sacrificio que valía ya lo hizo Cristo en la cruz.
Así que nada a mí me sirve flagelarme, ni andar de rodillas loma arriba, ni darme golpes, ni cargar una cruz de madera monte arriba. Nada de eso me sirve. Nada de eso me sirve porque son obras muertas. La obra que había que hacer la hizo Cristo. Y mi conciencia, al ser lavado con la sangre de Cristo, mi conciencia es limpia. Y ahora entiendo que no tengo una obra, un sacrificio que hacer porque el sacrificio perfecto ya fue hecho y fue el de Cristo. Y que el pecado ha sido quitado, entonces no siento la culpabilidad de que el pecado me siga señalando porque ya se quitó. No como en el Antiguo Testamento, que el pecado seguía estando presente porque seguía pensando la persona que aunque sacrificó un cordero, el pecado sigue ahí. Yo no he podido tratar con eso, eso todavía está ahí. Pero ya en el Nuevo Testamento, el sacrificio de Cristo, su sangre, quitó, borró, dejó limpia la hoja. Ya no debo nada. Eso es importante. Sigamos. El poder de la sangre de Cristo es el tema que estamos revisando hoy. Poder para que permanezcamos en Él. Vamos a ver, San Juan capítulo 6. San Juan capítulo 6, versículo 56. 6:56. Dando la instrucción de la cena, de la Pascua, de la cena, dice: el que comiere mi carne y bebiere mi sangre, en mí permanece y yo en él. ¿Qué poder tiene la sangre de Cristo? Poder para que permanezcamos en él. Es decir, al ser rociados por la sangre de Cristo, pertenecemos al cielo, pertenecemos a Dios, pertenecemos a la iglesia que es el pueblo de Dios, la novia del Cordero. Permanecemos al reino del Señor. La sangre de Cristo nos hace permanecer en él. ¿Ya? Como creyentes, como nacidos de nuevo, la sangre de Cristo está sobre nosotros y eso nos da permanencia y pertenencia. Eso es como cuando usted compra una casa y usted tiene el contrato, el título. Entonces usted le dice: ¿en esa casa de quién es? Usted dice: es mía. Yo no le creo. Usted saca el título y dice: aquí está el título. Y dice: ay, sí, es suya, ¿cierto? Le pertenece a usted. Bien, digamos que la sangre de Cristo es esa hoja de pertenencia. ¿Usted quién es? Yo soy hijo de Dios. Yo no le creo. Si pudiera ver espiritualmente, la sangre de Cristo está sobre nosotros. Ah, sí, la sangre de Cristo está ahí. Sí, pertenece al cielo. ¿Ya? Ahora, déjame decirle algo. Humanamente, bueno, difícilmente eso lo pueden ver. De hecho, no pueden ver la sangre de Cristo sobre un creyente. Pero Satanás y sus demonios, ellos sí pueden ver quién está cubierto por la sangre del Cordero y quién no. Él sí sabe quién pertenece a la iglesia porque puede ver la sangre de Cristo sobre esa vida y quién no la tiene. Bien, entonces para que permanezcamos en él. Poder para, la sangre de Cristo tiene poder para tener comunión, del griego koinonia, significa tener en común o compañerismo. Primero Corintios 10, 16. Primera a los Corintios 10, 16. Dice: la copa de bendición que bendecimos, ¿no es la comunión de la sangre de Cristo? La copa de bendición que bendecimos, hablando de la cena, ¿no es la comunión de la sangre de Cristo? El término que se usa es koinonia, que significa tener en común o compañerismo. Aquí está haciendo referencia a la cena y a la copa que simboliza la sangre de Cristo. Está diciendo que en ella tenemos comunión y compañerismo. Eso quiere decir que la sangre de Cristo, cuando va viniendo sobre cada creyente, nos hace miembros de la misma familia. Le voy a poner un ejemplo. Usted tiene una familia que es su familia de sangre, ¿cierto? Usted puede decir: no, yo tengo amigos que son como mis hermanos. No, yo tengo unos vecinos que son como mi familia. Usted puede decir todo eso. Pero en lo familiar realmente hay una verdadera familia que tiene su sangre, su tipo de sangre, que son familia de sangre, ¿cierto? Usted dice: uy, este amigo mío, el hombre es mi hermano. Sí, pero ¿realmente es su hermano? No. Usted sí tiene hermanos que son hermanos de sangre, porque llevan su sangre, ¿ok? Entonces, la sangre de su familia hace que ustedes sean una familia y estén compenetrados y unidos. Bien,
La sangre del Cordero vertida sobre nosotros hace que nosotros seamos de la misma familia. Qué interesante eso, ¿no? La sangre de Cristo hace que nosotros seamos de la misma familia. Sin embargo, usted a veces encuentra creyentes que también son lavados con la sangre de Cristo, pero actúan como si no fueran de la misma familia. O sea, ellos son los únicos, no se juntan con esa chusma, y entonces son como los meros meros, como los hijos reales. No, todo aquel que ha recibido a Cristo como Señor y Salvador y se ha arrepentido de su pecado, ha sido recibido en el cielo, la sangre de Cristo ha venido sobre él y ahora es parte de la familia de los redimidos, de la familia de la iglesia del Señor. Se congregue bajo el letrero que diga congregación o iglesia o ministerio X o Y. Eso es lo de menos, porque en el cielo no hay letreros. Solamente hay una sola cosa que nos hace familia, y es la sangre del Cordero. Lastimosamente hay creyentes que han sido mal enseñados, mal instruidos doctrinalmente, y entonces piensan que no es la sangre de Cristo la que los hace miembros de la familia de la iglesia universal del Cristo, sino que lo que los hace miembros del cielo y de la familia del Señor es el letrero debajo donde se meten. Ah, que yo me he metido a este letrero, entonces yo soy de Cristo. Totalmente falsa esa enseñanza. Lo que hace que usted y yo seamos hijos de Dios es que todos tenemos la sangre de Cristo sobre nosotros. Y si tenemos la sangre de Cristo sobre nosotros, somos familia. Somos una familia de sangre, de la sangre de Cristo. Somos una familia completa, no importa el rótulo donde usted se congregue. Hay que ser maduro, hay que ser bien instruido para poder entender eso. De lo contrario, usted estará peleando por banderas, estará peleando por letreros, porque no ha entendido qué es lo que lo salvó y lo que lo rescató. No ha entendido qué es lo que lo hace, no ha entendido eso, ¿verdad? El apóstol Pablo, creo que fue a los Corintios, en un momento le llama la atención y le dice: ustedes, debiendo ser llamados maestros, ya deberían comer alimento sólido. Me toca volverles a enseñar los primeros rudimentos y darles leche espiritual y no alimento sólido, porque todavía no son capaces. Hay muchos creyentes que pueden llevar años en la iglesia y todavía no son capaces con esto. Todavía están peleando si la sangre de Cristo me hace heredero del cielo o es el rótulo debajo del cual me metí en la congregación que estoy. Están totalmente equivocados. Eso no funciona así. Entonces toca darles leche. Por el que ya puede comer sólido, tiene dientes para mascar así comida durita, entonces entiende que lo único que hace que usted y yo seamos de la familia, tengamos comunión y compañerismo y seamos hermanos y seamos unidos y camellemos juntos y todo, es que somos de la familia de Cristo por su sangre que fue vertida sobre nosotros. Pare de contar, hasta ahí. Esa es la realidad. Si no le gustó, yo qué culpa. Sigamos. ¿Qué más nos dice acá? Nos dice entonces que poder para tener comunión entonces. Otro, poder para acercarnos a Dios. La sangre de Cristo tiene poder para que nos acerquemos a Dios. Sin la sangre de Cristo, ¿cuál era el método para acercarse a Dios? La sangre de los corderitos. El que pecaba quedaba excluido, alejado, sin comunión con Dios, pero entonces alguien moría, pagaba por ese pecado, ese era el corderito, su sangre cubría, entonces yo volvía a tener comunión con Dios, podía acercarme otra vez. Bien, recuerde que el sacerdote se acercaba al lugar santísimo, pero no se acercaba así, bueno, llegué yo, se acercaba con sangre, era la manera de acercarse con sangre. Bien, entonces, poder para acercarnos a Dios. Hebreos 10:19, miremos Hebreos 10:19. Hebreos 10:19. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que nos abrió a través de su sangre, de su carne, etc. Entonces nos dice que podemos acercarnos a Dios a través del sacrificio, a través de la sangre. Efesios 2:13. Efesios 2:13. Dice la Escritura: pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz. Entonces está diciendo que usted y yo nos podemos acercar a Dios, tenemos acceso a Dios solamente por el poder de la sangre de Cristo.
Sin la sangre de Cristo no podemos acercarnos a Dios. Esto es interesante. A ver, le voy a decir algo sólido. La gente grita a los cuatro vientos que todos los seres humanos que existen sobre la faz de la tierra son hijos de Dios. De hecho, la religión tradicional lo enseña así. Todos somos hermanitos, todos somos hijos de Dios, ¿verdad? Pero, ¿sabe algo? La Biblia no lo dice así. La Biblia dice, por ejemplo, en Mateo 28, dice, id y predicad el evangelio a toda criatura. Bueno, ¿y por qué no el mandato del Señor? ¿Por qué el mandato del Señor no hubiese sido id y predicar el evangelio a toda persona? O a todo hijo de Dios. Sino que dice id y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyera y fuere bautizado será salvo. Bueno, ir y predicar el evangelio a toda criatura. ¿A quién hay que predicarle? A toda criatura, enseñándole que guarden estas cosas que yo le mando hoy. Entonces, el mandato es ir a predicar el evangelio a toda criatura. O sea, ¿qué son las? Yo no le predico a un perro, ni a un gato, ni a un caballo. Yo le predico a personas. ¿Y qué dice Mateo 28, 19? Por tanto, di y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre. Bueno, entonces nos dice que debemos predicar y predicar el evangelio a toda criatura. Tenemos que predicar el evangelio a toda criatura. Creo que está, bueno, no, creo que está en Lucas. Ya lo busco. Bueno, no recuerdo ahorita el texto exactamente, pero ahí está. Entonces, nos habla de predicar el evangelio a toda criatura. Nos está diciendo que nosotros no le predicamos ni al perro, ni a la jirafa, ni al gato, le predicamos a criaturas. ¿Y cuáles son las criaturas a las que le predicamos? Pues a las personas. Eso nos deja entender que una persona sin la sangre de Cristo es una criatura. ¿Cierto? Es una criatura. Pero se hace hijo de Dios. Eso aparece en San Juan capítulo 1. Se hace hijo de Dios cuando la sangre de Cristo viene sobre él porque ha reconocido a Cristo como Señor y Salvador de su vida, porque ha aceptado a Cristo como el Redentor de su vida, porque ha sido rociado por la sangre de Cristo, se ha apartado de su maldad, y en ese momento se hace hijo de Dios, ¿cierto? San Marcos capítulo 16, versículo 15. Muy bien, Marcos 16, 15 es el texto. Ir por todo el mundo y predicar Predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado Será salvo. Muy bien, gracias. Entonces encontramos aquí en Marcos este texto. Bien. San Juan capítulo 1, creo que el verso 12, dice, mas a todos los que le recibieron, los que creen en su nombre, les da potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. ¿De qué está hablando? De que las criaturas, cuando oyen el evangelio y entienden el sacrificio de Cristo, lo entienden y se compungen de su pecado y se arrepienten de su pecado y lloran su pecado y van delante del Señor y lo reciben como Salvador y se apartan de su pecado y quieren cambiar su vida, la sangre de Cristo viene sobre ellos, ya no son criaturas, son hechos hijos de Dios. Usted le puede preguntar en la calle a quien quiera, al que se le atraviese en el camino, ¿usted es hijo de Dios? Téngalo por seguro que le va a decir, claro, yo soy hijo de Dios. Por eso no es lo que dice la Biblia. Los únicos hijos de Dios son los que han sido lavados por la sangre del Cordero. No más. No más. Son los únicos hijos de Dios. Los hijos de Dios pueden acercarse. La sangre de Cristo los hace cercanos. O sea que sin la sangre de Cristo están lejanos por su pecado y su maldad. Cuando somos lavados por la sangre de Cristo es que somos cercanos a Dios. Esto es interesante. Sigamos. Poder para santificarnos, del griego hagiazo, que significa hacer santo o poner aparte. Es decir, a través de la sangre de Cristo somos apartados, somos puestos aparte. Está toda la humanidad, pero cuando la sangre de Cristo viene sobre alguien que se arrepintió, es puesto aparte, porque ya no pertenece de las criaturas, ya no pertenece a la vida mundana, sino que ahora se ha convertido en hijo de Dios. Miremos el texto, Hebreos capítulo 10. Hebreos capítulo 10. Hebreos capítulo 10, versículo 10. En esa voluntad
somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecho una vez para siempre. Y el capítulo 13, verso 12. Y el capítulo 13, verso 12. Por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. ¿Qué hizo la sangre? ¿Qué hizo el sacrificio? Santificó al pueblo mediante su propia sangre, mediante el sacrificio. Así que entonces la sangre de Cristo tiene poder para santificarnos, para ponernos aparte, para hacer de nosotros otro pueblo, coger de toda la humanidad y hacer un pueblo, otro pueblo, el pueblo santo, el pueblo de Dios. Es la sangre de Cristo la que hace eso, ¿ya? Muchas veces nosotros queremos hacer la obra de santificación nosotros mismos. O sea, yo mismo me pongo aparte. Yo no me puedo poner aparte de nada, porque lo que me pone aparte es la sangre que fue rociada sobre mí. Eso es lo que dice, este ya no es de acá, este es del cielo. ¿Qué? La sangre que vino sobre nosotros. Dice que tiene poder para separarnos, para santificarnos, para ponernos aparte. Pongo el ejemplo como cuando usted va a comprar unas frutas y está la canastada llena de mangos, por ejemplo, llena de mangos, y usted dice, voy a llevar unos mangos para la casa. ¿Usted qué comienza a hacer? Usted comienza a revisar y dice, este lo voy a echar en la canasta, este lo echa, y se llevó 5. Fue, los pagó y se los trajo para su casa. ¿Qué hizo con esos 5 mangos? De toda la cesta los escogió, los apartó, los separó, en el término que estamos usando, los santificó, los hizo aparte para usted y se los llevó para su casa. ¿Qué es lo que hace la sangre de Cristo? En medio de toda la humanidad, aquel que se va arrepintiendo, la sangre viene sobre él, y entonces al caer la sangre sobre él, ya no es de acá, pongámoslo aparte porque es de acá. Y lo va poniendo aparte, y lo va poniendo aparte, y lo va poniendo aparte, hasta que un día suena la trompeta y se los lleva para la casa, porque los apartó, los santificó, los sacó del montón y los puso aparte para él. Eso es el término, poder para ser santificados. Muy bien. La sangre de Cristo tiene poder para hacer la paz. Vamos a ver. Colosenses 1:20. Colosenses 1:20. Hasta el 22. Colosenses 1:20. Y por medio de él, eso es Cristo, su muerte, y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentarnos santos y sin mancha e irreprensibles delante de él. Entonces, la sangre de Cristo tiene poder para hacer la paz, del griego eirenopoieo, que significa hacer la paz. La sangre de Cristo tiene poder para hacer la paz. A ver, le explico. Dice que en otro tiempo, por nuestra mala conciencia, como ya vimos que la sangre de Cristo también limpió nuestra conciencia, por la mala conciencia hacíamos lo malo, nos deleitábamos en lo malo, pensábamos en hacer lo malo y nos gozábamos con los que hacían lo malo. Esa condición de pecado nos ponía lejos de Dios, nos ponía lejos de Dios. Y al ponernos lejos de Dios, nos constituía en enemigos de Dios. O sea que entonces todos los días de la vida nos levantábamos siendo enemigos de Dios. Eso es interesante porque a veces se dice, mira, Dios aborrece el pecado pero ama al pecador. Sin embargo, la Biblia nos enseña que Dios está airado todos los días de la vida con el impío. Es decir, Dios no se goza con el que hace lo malo. Dios no está contento con el que hace lo malo, ¿verdad? Ya dio a su Hijo demostrando su amor por toda la humanidad, pero tienen que acercarse. Entonces, Dios aborrece el pecado y aborrece al pecador.
Dice que todos los días de la vida Dios está irado con el impío, Dios está irado con el pecador. ¿Qué tiene que hacer el pecador? El pecador es enemigo de Dios. Yo fui enemigo de Dios. Usted antes de ser cristiano fue enemigo de Dios. Pero ¿qué sucedió el día que usted se arrepintió? Entendió, porque esto es de entenderlo. La Biblia dice, no es del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Así es de que, hermanos, realmente hasta que Dios no le da la capacidad a uno de entender, y usted toma la decisión al haber entendido, toma la decisión de arrepentirse y separarse para Dios, por más consejos que se le den. Entonces, aquí está diciendo que éramos enemigos de Dios, pero a través del sacrificio de Cristo, cuando yo me acerco al sacrificio de Cristo y la sangre de Cristo viene sobre mí, en ese momento dejo de ser enemigo de Dios y ese sacrificio hace la paz entre Dios y yo. Hay paz. Ahora soy de su familia. Ya no soy enemigo. Ya no soy extranjero ni advenedizo. Ahora he sido injertado a la familia de Dios. Ahora soy recibido en la casa de Dios. Soy hijo de Dios. ¿Ve? Eso significa que la sangre de Cristo tiene poder para hacer la paz. Que cuando yo soy lavado por la sangre de Cristo, soy pacificado con el Padre. Soy pacificado en el cielo. Soy pacificado con todo. Todo está en paz conmigo. Porque mi castigo, mi rebelión, mi maldad, mi desobediencia, mi incredulidad ha sido castigada sobre el cuerpo de Cristo. Su sangre fue derramada. Luego, si la sangre de Cristo viene sobre mí, yo soy pacificado con Dios. ¿Qué diferencia? Sin la sangre de Cristo, soy enemigo de Dios. Y Dios es mi enemigo. Qué tremendo. Pero bajo la sangre de Cristo ahora soy hijo de Dios y le puedo decir Padre. Y Él me recibe por la sangre de Cristo, no porque usted sea buena gente, por la sangre de Cristo. Somos pacificados. Muy bien. ¿Qué más nos dice? La sangre de Cristo tiene poder para hacernos aptos. Del griego catarizo, que significa equipar o preparar. La sangre de Cristo tiene poder para hacernos aptos, equipar o preparar. Hebreos capítulo 13, Hebreos capítulo 13, Hebreos capítulo 13, Hebreos capítulo 13, versículo 20 y 21. Y el Dios de paz, que os resucitó de los muertos, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda obra buena, para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él, por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Aquí está diciendo que por la sangre de Cristo nosotros hemos sido recibidos, ¿cierto? Hemos sido adjuntados, y está diciendo que bajo la sangre de Cristo podemos ser, Dios nos hace aptos. ¿Aptos para qué? Dice que ser apto es estar equipado, preparado. ¿Apto para qué? Para hacer su voluntad. Entonces, el estar lavados con la sangre de Cristo nos hace cercanos a Dios. Somos equipados para hacer su voluntad. Para hacer su voluntad. Muy bien. Entonces, creo que de esta manera hoy hemos podido avanzar un poco en este estudio. Yo creo que nos falta una parte más. Saldría una serie de 3 partes. Esta es la segunda parte. Pero haciendo un resumen de esta segunda parte que hemos visto hoy, hemos visto que la sangre de Cristo es aplicada sobre nosotros. No nos la aplicamos nosotros, no nos la aplica el pastor, no nos la aplica el cura, no nos la aplica nadie. La sangre de Cristo es aplicada sobre nosotros una vez cuando nos arrepentimos, cuando entendemos el sacrificio de Cristo, cuando reconozco mi condición de pecador, me arrepiento de mi vida y entonces me acerco a Él, me convierto al Señor, recibo al Señor en mi corazón. En ese momento que yo sinceramente me acerco a Cristo, la sangre de Él viene sobre mi vida, es rociada, es vertida sobre mi vida. Mis pecados son quitados, mi culpa ha sido borrada,
se hace la paz con Dios, soy ahora pacificado con Dios, ¿cierto? Pertenezco a la familia, soy ingresado a la familia del cielo, pertenezco a la iglesia, ahora pertenezco a la iglesia, soy un hijo de Dios. De esta manera, la sangre de Cristo viene sobre mí y entonces soy santificado o puesto aparte, porque le pertenezco ahora a Él. ¿Quién puede ver eso? Aparte de los ángeles, aparte de Dios, que puede ver ese momento, también lo ve Satanás y sus demonios. Ellos saben sobre quién está la sangre de Cristo y sobre quién no. Preguntas. ¿Cuántas veces debo aplicarme la sangre de Cristo en mi vida? ¿Cuántas veces me rocío la sangre de Cristo? ¿Puedo aplicar la sangre de Cristo a mi casa? ¿Puedo aplicar la sangre de Cristo sobre mi familia, sobre mi carro, sobre mi negocio? En medio de un peligro, ¿puedo invocar a la sangre de Cristo para que venga en mi rescate? No sé. Mañana, con la ayuda del Señor, terminamos esta enseñanza, terminamos esta tercera parte. Así que espero que hayamos sido edificados en esta hora, mis amados hermanos, con esta enseñanza. Y con la ayuda del Señor, mañana a las 8 de la noche estaremos culminando la tercera y última parte de este estudio que tiene que ver con la sangre de Cristo. Amados, Dios les bendiga, Dios les guarde y que el Señor esté con todos ustedes.